Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos visitáis. Para los que no me conocéis, soy David Araguás. Mi esposa y yo venimos de la iglesia de Esparraguera. Yo soy anciano, junto con otro anciano, somos dos en la iglesia. Y es allí donde estamos trabajando en nuestra iglesia local. Estoy en el pastoreado de la iglesia y Elena, mi esposa, está ayudando en la escuela dominical y en la reunión de mujeres. Como algunos sabéis, tenemos 5 hijos. El mayor, Caleb, ya está casado y está colaborando con Marta, su mujer, en la iglesia de Sant Vicenç dels Horts. Ellos están colaborando en la alabanza. Yuna, que está con Cristo desde abril del 2018, y Timothy y Dan y Joya, que sirven en la alabanza también. De hecho, Timothy y Dan se han quedado en la iglesia para que pudieran llevar la alabanza. Joya es nuestra pequeña, que hoy nos acompaña. Y daros las gracias porque sabemos que habéis estado orando por nosotros en estos 4 años muy duros como familia tras la pérdida de nuestra hija, y os rogamos que lo sigáis haciendo. Nosotros como iglesia oramos por vosotros, para que la obra de Dios prospere aquí, y como familia oramos también por personas en las que Elena pues conoce de manera más personal. Transmitiros el amor de nuestra iglesia, en especial de las mujeres, que han compartido junto a las mujeres de aquí mucho y se tienen pues un gran cariño. La verdad es que llevaba meses preparándome la predicación y quería hablaros de Zaqueo, pero el domingo pasado mi hijo Timothy, que también predica en la iglesia, pues habló de la suficiencia de la Biblia y me gustó mucho. Y busqué entre los apuntes que tenía de cuando había estudiado en Berea, en León, y lo cambié esta semana totalmente. Así que ayer Gaby, cuando me preguntó por el título, siempre le pongo el título al final, ¿no? Pero tenía claro que era la suficiencia de la Biblia. Y vamos a analizar 2 textos de la Biblia para esta predicación. Vamos a hacer una predicación expositiva, o sea, coger 2 textos y los vamos a desgranar versículo por versículo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 19, versículo 7, del 7 al 10. Salmo 19, versículos del 7 al 10. Leo en el 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Y el segundo texto que vamos a estudiar en esta mañana está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 17. Es Pablo que le está hablando a través de la carta a Timoteo, y leo en el 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A modo de introducción, hace unos días me topé con un cuestionario que me gustaría compartir con vosotros esta mañana. Y espero que todo cristiano, aquí a la luz de estas preguntas, se pueda cuestionar a sí mismo de una forma objetiva y con honestidad. Y la primera pregunta era: ¿alguna vez te has preguntado si la Biblia en verdad
puede ser de ayuda para ti en tus problemas más profundos? Temor, ansiedad, depresión, fuertes tentaciones con algunos pecados. O sea, la pregunta es si cuando tenemos algún problema grave, primero acudimos a Dios o acudimos a Dios como último recurso. ¿Acudimos al anciano, al pastor, cuando tenemos un problema grave? ¿O primero acudimos al psicólogo, al vecino, a alguien que no nos pueda ayudar espiritualmente, y cuando ya no tenemos dónde acudir, entonces acudimos a Dios? La segunda pregunta: ¿te ha dado la palabra alguna revelación especial? ¿Ha sido útil para saber si debes proponerle matrimonio a María o a Juanita, o qué carrera estudiar, o qué trabajo te conviene? Tenemos unos amigos en Reus que durante semanas están orando a Dios para ver si tienen que quedarse en España, tienen que ir a Alemania a trabajar o tienen que ir a Inglaterra. Y llevan semanas y semanas orando por este tema. La tercera pregunta: ¿alguna vez pensaste que la enseñanza bíblica sobre el sexo, el aborto, el papel de la mujer o del hombre en la Iglesia necesita algún update, ponerse al día, ser actualizada? ¿Alguna vez pensaste en eliminar algo de la Biblia para que fuera más agradable? Por ejemplo, el tema del infierno, el patriarcado, la ofrenda. Sé que hay algunas iglesias que se llaman evangélicas que han eliminado el Antiguo Testamento. Solo utilizan el Nuevo Testamento. No lo pueden quitar de la Biblia porque está ahí, pero no lo utilizan para nada. Y la cuarta pregunta: ¿alguna vez has sentido que la Biblia no es suficiente para vivir una vida de fe en este mundo tan complejo? Si tú puedes responder que sí a cualquiera de estas preguntas, entonces estás batallando con el tema de la suficiencia de las Escrituras. Si creemos que la Biblia es inspirada por Dios, deberíamos creer que la Biblia es suficiente. Y esta es la conclusión a la que llega Pablo en 2 de Timoteo, que acabamos de leer, y que vamos a exponer más ampliamente en un momento. Sin embargo, muchos creyentes que dicen creer en la inspiración divina de las Escrituras, extrañamente ponen en duda que en ella podamos encontrar todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana. A medida que esta duda se ha ido expandiendo, al mismo tiempo los cultos han empezado a decaer. Se han empezado a incluir muchas prácticas extrabíblicas en la adoración, en la consejería, en la predicación, hasta tal punto que podemos decir que estamos ante una epidemia. Algunas veces he visto predicaciones en las que no se utiliza la Biblia, ni se abre. En otras se dicen versículos de memoria que normalmente están equivocados, y en algunas incluso se dicen versículos en el que se omiten palabras o se añaden palabras que no están. Y a veces pues se suele predicar saltando de un versículo a otro, y el lector, el que escucha, acaba diciendo: no sé sobre qué ha predicado porque ha tocado tantos temas. Este verano mis hijos fueron a varios campamentos, a varios sitios diferentes de España, diferentes organizaciones, y en algunos campamentos encontraron que la alabanza, más que una alabanza y de adoración, parecía una discoteca, donde algunos de los chicos, cuando la canción era movida, de palmas, de baile, entraban, y cuando la canción era más seria, se salían. Y en algunos de los campamentos también se invitó a chicos no creyentes a tomar del pan y del vino como si fuera pues una actividad más del campamento, ¿no? Mis hijos volvieron horrorizados, ¿no?, de algunos de estos campamentos. Pues bien, no podemos defender la inspiración divina de las Escrituras y no defender al mismo tiempo que la Biblia es suficiente. Si creemos que la Biblia es inspirada por Dios, también debemos creer en su suficiencia. No podemos defender la inspiración divina de las Escrituras y pensar que tal no es correcto, que esto era en aquellos tiempos y que hay que adaptar la Biblia a tal otra cosa. ¿Cuántas veces hemos oído en las predicaciones
que esto no es para ahora, esto era para tiempos antiguos, los tiempos han cambiado, las costumbres son diferentes. Ahora, cuando decimos que la Escritura es suficiente, es necesario que seamos más específicos y establezcamos con precisión el foco de esta suficiencia. Cuando nosotros decimos que algo es suficiente, estamos declarando que ese algo cumple el propósito para el cual fue diseñado. Por lo tanto, cuando afirmamos que la palabra de Dios es suficiente, debemos preguntarnos, ¿suficiente para qué? Pues bien, la Biblia es suficiente para llevar a un hombre pecador al arrepentimiento y guiar su vida redimida. Es suficiente para el propósito redentor de Cristo. Todo lo que tiene que ver con el conocimiento que nos lleva a salvación, todo lo que tiene que ver con nuestra fe o nuestra obediencia a Dios, todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade y glorifique a Dios ha sido revelada única y exclusivamente en las Escrituras. Por tanto, todo está aquí, en la palabra de Dios, explícita o implícitamente revelado. Supongamos que entre nosotros hubiera un médico cristiano, con una esposa e hijos que atender. La palabra de Dios no le enseñará a este hombre cuál es el tratamiento que debe suministrar al paciente o qué operación debe realizar, porque la Biblia no es un libro de medicina. Pero todo lo que este hombre necesita para ser salvo, para glorificar a Dios y vivir una vida bienaventurada como médico, como padre, como esposo, como ciudadano, este hombre lo va a encontrar en las Sagradas Escrituras. Es a eso a lo que nos referimos cuando la Biblia es suficiente. Todo está aquí, explícita o implícitamente revelado. Eso quiere decir que Dios no necesariamente te da una respuesta directa al tema que te preocupa. Por ejemplo, algunos tal vez están teniendo conflictos con el derecho de autor. ¿Puedo yo bajar un libro o una película en Internet que tiene derecho de autor simplemente porque está en Internet? ¿Está bien defraudar a Hacienda o no pagar impuestos? ¿Eso es robar? ¿Eso es lícito? Bueno, la Biblia dice no robarás. Y yo puedo extrapolar el mandamiento de Dios e incluir no pagar impuestos o bajarse una película de Internet en no robar. Yo os voy a decir algo novedoso, por si no lo sabíais, pero la palabra derechos de autor o hacienda no aparece en el hebreo ni en el griego. Esa palabra no aparece en la Biblia, pero eso no quiere decir que la Biblia no diga nada acerca de estos temas. Por eso todo implícita o explícitamente está revelado. Nuestra fe descansa en la palabra de Dios, por eso es necesario preguntarnos si la Biblia enseña de sí misma, si es suficiente. ¿Clama la Biblia ser suficiente? Esto lo vamos a tratar de probar con la lectura del Salmo 19 y me gustaría leer todo el Salmo 19, aunque solo vamos a estudiar los versículos del 7 al 11. Salmo 19, versículo 1 dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor». El Salmo 19 lo podríamos dividir en dos partes, y hasta aquí sería una primera parte. Aquí se nos presenta a Dios como un Dios creador y sustentador del universo. En el versículo 2, un día emite palabra a otro día, la sucesión de día y noche emite la gloria. En el versículo 3 leemos: «Ni es oída su voz». Y si fuéramos al Salmo 8, versículos del 3 al 4, os lo voy a leer, no hace falta que lo busquéis. Dice: «Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste,
Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del hombre para que lo visites? Y en Romanos 10, del 17 al 18, leemos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Dios se revela a través del universo, a todo el mundo, pero la humanidad se resiste. La revelación no puede convertir al hombre pecador, pero lo hace responsable. Y esta primera parte sería para todo el mundo. Todo el mundo puede saber que hay Dios a través de la creación. La segunda parte que vamos a leer ahora sería solo para algunos. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Dios se revela a todo el mundo a través de la creación y también se revela a través de la palabra. Y estos son los versículos que acabamos de leer. Aunque la palabra es para todo el mundo, no todo el mundo la puede entender. No todo el mundo va a ser salvo. Pues volviendo a los versículos del 7 al 10, vemos en primer lugar, David nos dice que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra hebrea que se traduce aquí como ley, aquí es Torá, que significa instrucción o precepto. Viene del verbo que significa enseñar. Por lo tanto, enfatiza la naturaleza didáctica de la palabra de Dios. Debemos hacer notar que la palabra ley no debe ser limitada a la ley de Moisés, a los 5 primeros libros de la Biblia, al Pentateuco. Se trata más bien de una referencia a toda la revelación de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. David nos dice que la ley, que la enseñanza es perfecta, que no carece de nada para estar completa, exhaustiva, suficiente. La idea es que cubre todas las ideas de un asunto. ¿Y cuál es el efecto que esa palabra perfecta produce en nosotros? David nos dice que convierte el alma, que revive, que transforma nuestro ser interior. Hace que el hombre retorne o sea restaurado a la posición que tenía previa al pecado. La Escritura es tan poderosa y tan conversiva, que lo abarca todo, que ésta puede convertir o transformar a alguien de forma completa, cambiar a alguien que llegue a ser la persona que Dios quiere que sea. Yo no tengo un testimonio espectacular, pero hay personas que han sido cambiadas y tenían pues un testimonio espectacular, ¿no? Personas alcohólicas, personas drogadictas, personajes que han estado viviendo, transportando esclavos de un país a otro. En segundo lugar, David nos dice que la palabra de Dios es un testimonio fiel. Es un testimonio fiel. Esto señala algo que es digno de confianza, algo en lo que podemos descansar con toda seguridad. Un pastor, Shugel Michelem, lo ejemplifica de esta manera. Él tenía la práctica en su devocional personal de leer algún libro bíblico. Explicaba que él es de los que se despiertan poco a poco, de los que necesitan tomarse un café mientras se lee un devocional. Es como yo, necesito despertarme poco a poco. Me levanto 2 horas antes de ir al trabajo. Me tomo mi café, mi desayuno, y dice que cuando pasaba del libro de devocionales a la Biblia, no importaba de quién sea el libro, sentía tranquilidad, porque sabía que no tenía que estar filtrando nada. Siempre que leamos a un ser humano, tenemos que filtrar. Tienes que tener la Biblia delante de tus ojos para examinarlo todo y retener lo bueno. En la palabra de Dios no tenemos que poner filtros, aunque todo lo que dice ahí es un testimonio fiel de la verdad de Dios.
Todo lo que se dice allí es verdad. La palabra de Dios es un testigo confiable de quién es Dios, de lo que Él ha hecho y hará a favor nuestro. Nosotros podemos construir el edificio de nuestra existencia sobre ese fundamento porque es estable, es sólido, es inamovible. Esa es la idea que David nos transmite aquí. ¿Y cuál es el efecto que eso produce en nosotros? David dice que hace sabio al sencillo. La palabra que se traduce aquí como sencillo hace referencia a una puerta abierta y se traslada a ese individuo que no sabe cuándo cerrar las puertas de su mente a las falsas enseñanzas y erróneas o a las influencias de este mundo. Bueno, la palabra de Dios puede tomar a un hombre así y volverlo sabio. Puede tomar a un hombre sencillo y hacerlo sabio. La palabra de Dios posee no solamente la información correcta para que este hombre sepa cuál es la verdad y diferenciarla del error, sino que también él puede usar esa información en el momento preciso para vivir una vida piadosa delante de Dios y de los hombres. La palabra de Dios nos hace competentes para enfrentar los problemas de la vida con prudencia y con sabiduría. En tercer lugar, David nos dice en el versículo 8 que los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. No solo son rectos porque fueron establecidos por la autoridad de Dios, sino que son rectos y justos en sí mismos. La palabra de Dios es el mapa que debemos seguir para no salirnos de la ruta. No solo alumbra el camino, como dice el salmista en el Salmo 119-115, sino que también traza el camino, la senda por la que debemos andar. Muchas personas se sienten perdidas por la falta de dirección y propósito, y la respuesta se encuentra únicamente en la palabra de Dios. ¿Y cuál será el resultado que vamos a cosechar si seguimos esa ruta? Que nuestro corazón se alegrará. Por tanto, nos guía en un camino recto y seguro. El resultado de apegarnos a la palabra de Dios es nuestra felicidad, nuestro gozo y una vida plena y bienaventurada. Lo que no significa vivir una vida sin problemas. De hecho, un cristiano tiene más problemas que una persona que no es cristiana. Lo que podemos y sabemos cómo salir de ellos. Gracias a la palabra y gracias a Dios. No estamos diciendo una vida sin problemas, estamos diciendo una vida bienaventurada. Estamos hablando del contentamiento en medio de cualquier situación. La palabra de Dios que nos convierte y nos hace sabios, también nos hace bienaventurados. En cuarto lugar, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esto se puede referir a que la palabra de Dios es sin error, sin pecado, pero puede referirse también a que la palabra de Dios es clara, iluminadora. David dice que el precepto, que la enseñanza de Jehová es claro y por eso alumbra los ojos. Cuando una persona no quiere obedecer la palabra, una de las primeras cosas que dice es que ese libro es complicado. Cristo hablaba en parábolas. No hay quien lo entienda. No, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara, provee luz y entendimiento para los que desean vivir rectamente. Eso no elimina la realidad de que en la palabra hay algunas cosas que sean difíciles de interpretar. Pero esa dificultad no se encuentra en las Escrituras, sino en el lector. A veces podemos estar años para entender un versículo y lo entendemos, lo acabamos entendiendo. Otras veces no entendemos ese versículo, pero otros versículos nos han ayudado a entender ese versículo. En otras palabras, es debido a nuestra ignorancia del contexto, de la gramática. Pero ninguna de esas cosas oscurece el significado de las doctrinas más importantes. Y no hay ningún pasaje oscuro de la Biblia que no pueda ser interpretado a la luz de otro más claro. La palabra de Dios fue dada para el hombre, aún para el sencillo, para hacerlo sabio. En quinto lugar, nos dice David
que el temor que exalta la grandeza de Dios, de Jehová, es limpio, que permanece para siempre. Interesante que David se refiera a la Biblia como el temor de Jehová. Esta palabra se utiliza aquí como sinónimo de la Escritura con el sentido de la reverencia que la palabra de Dios produce por la grandeza de Dios. Es un temor reverente, que no nos mueve a huir de Él, sino más bien a adorarle y a reverenciarle. Solo a través de la palabra de Dios podemos adorar a Dios de una forma apropiada, porque solo a través de ella lo conocemos apropiadamente. Esta palabra es limpia, dice David, y esto significa carente de corrupción, imperfección, que no hay defecto alguno en la palabra de Dios. Precisamente porque no hay imperfección alguna en la Biblia, la palabra de Dios permanece para siempre. Solo se puede cambiar o modificar aquello que es imperfecto. Pero la Escritura no puede ser mejorada. Ella es eterna. Ella es inalterablemente perfecta. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús. Sus verdades son revelantes para toda generación, para toda cultura, porque nuestro Dios es eterno, inmutable y omnisciente. La palabra tiene los mismos atributos que el Dios que la inspira. Alguna vez hemos ido a predicar al párroco de Esparraguera, que se llama Ramón, y él no cree tampoco en el Antiguo Testamento. Y nos dice, es que vosotros los evangélicos tenéis endiosada a la Biblia, pero es que la Biblia es la autoridad del creyente. En sexto lugar, los juicios del Señor son verdad, todos justos. Lo que el salmista está usando, la palabra juicio, no está hablando aquí de castigo. Está hablando del veredicto de Dios sobre todas las cosas. Cuando decidimos que alguien tiene un buen juicio, es que piensa correctamente. Bueno, los juicios de Jehová son verdad. Los veredictos de Dios con respecto a todas las cosas son conforme a la verdad y conforme a la justicia. Lo que Dios dice del hombre es lo que el hombre es. Lo que Dios dice acerca de esto o aquello es lo que esto o aquello es. Da igual lo polémico que sea el tema. Si la palabra de Dios dice que la homosexualidad es pecado, la homosexualidad es pecado y nunca dejará de ser pecado. No importa que el mundo entero haga un referéndum, la verdad no se decide democráticamente. La verdad es aquello que corresponde con lo que piensa Dios acerca de cualquier cosa. Jesús no puede ser enmendado. Sin la palabra de Dios no podríamos descubrir la verdad de las cosas que son realmente importantes. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos llegar a Él? Todo queda en tinieblas cuando nosotros echamos a un lado lo que Dios nos dice en su palabra acerca de todas las cosas. Por eso David concluye en el versículo 10 diciendo que porque precisamente la palabra de Dios es todo eso y hace todo eso, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce es más que miel y que destila del panal. La palabra de Dios es infinitamente más preciosa que cualquier otra teoría o filosofía que el mundo pueda proveer. La palabra de Dios es capaz de llenar hasta la saciedad cada una de nuestras necesidades. Es por eso que en guardar esta palabra hay un gran galardón. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Un galardón es un premio que se concede a alguien por sus méritos o por haber prestado un determinado servicio. No hay sustituto para la palabra de Dios. Nuestra salud espiritual y la de nuestras iglesias depende del apego a esta palabra. Tratar de resolver nuestros problemas espirituales haciendo uso de la sabiduría del mundo es cambiar paja por oro,
el ajenjo que es amargo por miel. Nada sobrepasa a la palabra de Dios, ni en valor, ni en dulzura, ni en fidelidad. Nada se compara a la palabra de Dios. Y el otro texto que vamos a considerar es en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Si lo podéis buscar en vuestras Biblias, vamos a estar ahí. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Este es uno de los textos claves sobre la inspiración de la Escritura. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. 3, 14. Pero también es crucial en lo que respecta a la suficiencia de las Escrituras. Hay 3 declaraciones aquí que vamos a tener en cuenta. En primer lugar, Pablo dice en el versículo 15 que la Escritura es capaz de proveer aquella sabiduría que guía a la salvación. Pablo dice a Timoteo, luego de haberle dicho, persiste tú en lo que has aprendido. Y Pablo está hablando aquí de los falsos maestros, y por eso hay 3 contrastes aquí. Pero tú, versículo 10, versículo 15, y en el capítulo 4, versículo 5, hay un contraste. Timoteo, los falsos maestros van por el mundo engañando y siendo engañados, pero tú persiste en lo que aprendiste. Versículo 15, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No dice que las Escrituras te hagan sabio para la salvación, pero te pueden hacer sabio para la salvación. No todo el mundo, Cristo ha muerto por todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo. Así que las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Y debo hacer hincapié en el hecho de que la palabra salvación es un concepto muy amplio en el Nuevo Testamento. Incluye mucho más que el perdón de nuestros pecados u obtener el don de la vida eterna. La palabra salvación es ser rescatados del pecado y todas sus consecuencias para poder cumplir el propósito para el cual fuimos creados. ¿Y cuál es el propósito para el cual fuimos creados? Glorificar a Dios por siempre. Lo que Pablo dice aquí es que la Escritura nos provee la sabiduría y el conocimiento que necesitamos para vivir de tal manera que a Dios sea agradable y a nuestras almas sean bendecidas. La Escritura es suficiente. La segunda declaración que apunta hacia la suficiencia la encontramos en el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando dice toda la Escritura, me refiero a toda la Biblia, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible que algunos que se llaman creyentes eliminen el Antiguo Testamento? Cuando aquí nos está diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios para, en momentos de dificultades, saber contestar a nuestros oponentes, ¿no? Tener las ideas muy claras. Porque si en el versículo 16 dice toda la Escritura, es toda la Escritura. Y no podemos estar quitando versículos, añadiendo palabras, quitando palabras. Toda es toda. El término útil significa beneficioso, ventajoso, apropiado para un fin. Timoteo, como un pastor joven, algunos dicen joven, pero algunos dicen que tenía casi 40 años, debía saber que la Escritura contiene un manual completo para el pastoreo de las almas. Todo lo que él necesitaba para instruir a las ovejas, para convencerlas de pecado, para corregirlas, para guiarlas por el camino recto. Todo esto, Timoteo, tú lo tienes en la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para que el pastor lleve a cabo la tarea que Dios le ha encomendado. De ahí la tercera declaración que encontramos en el versículo.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto, para que pueda ayudar a los demás a alcanzar la madurez y para que él mismo la pueda alcanzar. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la palabra de Dios es suficiente para cumplir todas las facetas de la obra de un ministro: la salvación de las almas, el gobierno de la Iglesia, la santificación de las almas, absolutamente todo. No hay una labor que se le haya encomendado a los pastores y para la que no se le haya dado alguna dirección en la palabra de Dios. Esto implica, por supuesto, que la palabra de Dios también tiene que ser suficiente para todos los cristianos. Si es suficiente para el pastor, para que él alcance la madurez y lleve a la Iglesia, también lo será para todos nosotros. No tenemos que ir a la universidad para estudiar psicología. Tenemos que estudiar la Biblia, que aquí está todo lo que vamos a necesitar. La palabra de Dios es suficiente. Y estos dos textos que hemos leído y que hemos estudiado son suficientes para probar la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. No es necesario añadir más a las Escrituras. Volviendo al cuestionario del principio, la palabra de Dios no tiene ningún sobrante que se tenga que excluir. La palabra de Dios no tiene ninguna carencia que se deba suplir. Ella es la palabra inspirada, inerrante, clara, necesaria, autoritativa de Dios, y por eso mismo es suficiente para todas las cosas que pertenecen a la vida. No necesitamos revelaciones nuevas, no necesitamos profecías nuevas, todas están escritas en la Biblia. Algunas se han cumplido, otras están por cumplir. Necesitamos aplicar las que ya tenemos. Nosotros, cuando queremos hablar con Dios, lo hacemos a través de la oración. Cuando Dios quiere hablar con nosotros, lo hace a través de la Biblia. Si no leemos la Biblia, si no estudiamos la Biblia, ¿cómo vamos a escuchar a Dios? ¿Cómo vamos a saber lo que Dios nos quiere decir en el día de hoy? La palabra de Dios es más que suficiente para el pueblo de Dios. Viva su vida para la gloria de Dios. El Padre hablará por medio de todo lo que el Espíritu ha hablado a través del Hijo. La pregunta es si abriremos nuestras Biblias y nos molestaremos en escucharlos. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, Dios y Padre, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a estudiarla, a aprender de ella, a entenderla. Señor, gracias por esta iglesia en Ciudad de Meridiana. Yo te pido por ella, Señor, para que tú la bendigas, para que siga creciendo en número y para que siga creciendo espiritualmente. Gracias, Señor, porque en esta mañana hemos podido asistir a este culto, nos hemos podido, Señor, pues gaudirnos de la alabanza, de la adoración, de la comunión con los hermanos. Señor, haznos ver lo importante que es asistir los domingos a los cultos, a las reuniones entre semanas, Señor, para estar en comunión, para orar los unos por los otros, para interesarnos los unos por los otros. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque en nuestros días la podemos tener completa. Señor, tenemos más facilidad que nuestros hermanos que en un pasado pues solo disponían del Antiguo Testamento. Nosotros, Señor, tenemos la revelación de la creación y tenemos la revelación de las Santas Escrituras. Gracias, Señor, porque en este país tenemos libertad, Señor, para poder leer la palabra y para podernos reunirnos en libertad. Gracias, Señor, por esta gran bendición. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, creo que ya lo he dicho, pero os traslado saludos de nuestra iglesia. Bendiciones.